Sube un poquito, pero déjame el micro abierto. Porque hoy estamos recorriendo en la edición final de este magazine de fin de semana de Rusafa Radio. Rusafa Marcha, un poco estos 2 años de trayectoria, estas 2 temporadas, y lo estamos haciendo, bueno, pues en todas las cosas contándoos cómo durante estos 2 años, además de la pandemia, el confinamiento y todo lo que, los cambios que esto ha traído, también todas las transmisiones y todos los contenidos culturales se convirtieron o tuvieron que adaptarse para vivir en un mundo multiplataforma, en donde florecen los opinólogos como los que hablaba la sintonía de nuestro querido Congo y Mitch aquí en Rusafa Marcha. Opino de que, 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 primero comento y luego, como es lógico, ya me informo del tema en cuestión. Si escribo contando y escribo en mayúsculas lo anónimo, es que no me falta la razón. Opino de que, opino de que, opino de que, opino de que. Yo aquí es el hombre llamado Pupa Congo, directamente straight from the kitchen, directamente desde la cocina, mandando un saludo a toda la gente de Rusafa Radio Marcha. Y nada, deciros que ha sido un placerazo formar parte de los socios fundadores, como los miembros fundadores de la nación de los Estados Unidos, ¿vale? Y el Monty me ha dicho, mejor, tienes que hablar de mejor momento y peor momento. Yo creo que el mejor momento fue la gala. Esa gala, vamos a poner un fondo adecuado. Un fondo adecuado que me escoño con el carbón. Como decía, mejor momento la gala, eso fue increíble, fue un potosí, una verdadera maravilla. ¿Ya? Para los coladores. Ha sido brutal. Así que nada, ese ha sido el mejor momento. Y el peor momento fue cuando se me acabó el contrato, porque no pillé finiquito ni nada. Hijos de puta, chino, Monty, a ver si me pagáis lo que me debéis ya, ¿no? Del finiquito y me arregláis los papeles de cava, por favor. Que ha sido un placer. Un saludo a toda la gente de Rusafa Radio Marcha, larga vida a Monty, a Chino, a la señora Norma y a toda la familia. Este es el hombre llamado Pupa Congo, Membadad. ¡Chus! Desde luego, es que de verdad el Congo, hasta para hacer un vídeo de despedida, tiene que liarla, tío. Primero le digo a todo el mundo, vídeo en horizontal, por favor, en horizontal. El tío lo graba en vertical, luego casi se escoña. Rusafa Radio Marcha. Radio Marcha, ya. Se equivoca con el nombre, pero bueno, es nuestro Congo, Sí. Congo y Mitch. O sea, qué tío, ha sido seguramente algunos de los momentos más divertidos, sí, con diferencia del programa, con ese humor tan absolutamente berraco que tiene el tío. Fue un gran hallazgo durante la primera temporada, fue tremendo. Luego, tristemente, cuando iba a comenzar la segunda temporada, bueno, pues tuvo una serie de obligaciones laborales y familiares que no tenían la primera, que hicieron que fuera imposible su continuidad semanal en el programa. No hubo ninguna otra razón para que no estuviera con nosotros esta segunda temporada aquí en Rusafa Marcha, y finalmente ya en diciembre la cosa se puso tan peliaguda que era incompatible con sus obligaciones laborales. Ya lo habéis visto que es un cocinillas. Saluditos para el Congo, que ha sido realmente uno de los grandes baluartes desde el punto de vista cómico, aportando ese humor canalla que tanto nos gusta aquí, nos ha gustado en Rusafa Marcha, ¿no? Sí, yo creo que para cuando venga que nos traiga una fiambrera con comida, que tenemos hambre. Sí, ya has visto el tío pidiéndonos el finiquito, tendrá morro el cabrón. Ya te digo. El caso es que el Congo recordaba uno de esos momentos
en los cuales bueno, pues él considera que fue uno de los mejores momentos de su paso por el programa. Claro, con razón, como que le pagamos el viaje para que se viniera aquí a Valencia a formar parte del tándem de todo el equipazo que hicimos posible aquel fiestorro en el que se inauguró con nosotros como técnico de sonido Pablito, ¿verdad que sí, Pablo? Ábrete el micro, hombre, que va a tener que Sí, no hablo mucho hoy porque tengo que estar muy concentrado, porque habéis metido una cantidad de canciones, de vídeos. Sufre, para que sea el último programa. Aquí la explotación ya sabemos que es pura y dura, como contaba el Congo, ¿no? Bueno, el caso es que, efectivamente, hicimos en un local, uno de tantos que se llevó la pandemia, de la Asociación Cultural Jarité, de gran relación con esta emisora Rusafa Radio, una fiesta precisamente para recaudar fondos para una radio independiente como esta, allá por el tan lejano 31 de enero de 2020, sin saber la que se nos venía encima 2 meses después con la maldita pandemia y el confinamiento. Y en aquella fiesta, bueno, pues pasaron un montón de artistas invitados, hicimos una fiesta tipo cabaret, en plan sarcástico. En aquella fiesta, la copresentamos nuestra compañera, una de las madres fundadoras, Norma Dubai, que al poco tiempo, bueno, por distintas circunstancias, decidió dejar el programa, pero que en todo caso formó parte muy destacada de aquellos primeros meses de Rusafa Marcha y de aquella fiesta en la primera temporada. Vamos a recuperar unos breves momentos del inicio de aquella fiesta entonces, que duró más de 3 horas y fue retransmitida también por redes sociales. Quiero recordaros que muchos de estos momentos que vamos a repasar hoy los podéis ver enteros en nuestros canales habituales, tanto en YouTube de Rusafa Marcha, como de Instagram, como del propio Facebook, tanto en Rusafa Radio como en Rusafa Marcha. Dale, Chino, y recordamos uno de aquellos momentos de aquella legendaria fiesta. Y no me puedo olvidar, por supuesto, de nuestra queridísima presentadora, reportera para todo, y ahora con la cámara en la mano sin perderse un detalle, nuestra montadora y superproductora Norma Dubai. La señorita Norma Dubai quería pedir aquí en el escenario para ella un enorme aplauso para empezar. Vente para la Norma, en plano, va. Que ya sabéis que estar en la radio hoy día no es la radio solo que se escucha, sino también la radio que se ve, y bueno, es un poco en parte de televisión, cine o lo que sea. Bueno, Norma, ¿qué va a pasar esta noche? ¿Que tú eres ya dispuesta aquí a matar, como estoy viendo? Vamos a hacernos Un selfie, ¿no? A ver. Un selfie, porque estamos bastante pimpollos, ¿no? Estamos, vamos, tontitos. ¡Ay, el fino avión por allá! ¡Eso! Bueno. Es un vídeo que ahora después... Bueno, va a tener elaborado ese pantalón en breves instantes, o sea que... Menos juegas a ti, creo. Sí, voy a subirlo. Me parece idílico, me parece maravilloso. Ruzafa Radio, tu radio independiente. Y esta semana y esta semana en el tiempo de entrevistas desde aquí, desde el barrio Guay de Rusafa, en Rusafa Marcha, Rusafa Marcha, Rusafa Marcha, no vamos para Castellón. No vamos para Castellón, así que...
Chino, tira millas. Bueno, pues ese era nuestro quinto elemento en la sombra, nada más y nada menos. Cuando yo decía que los padres fundadores de este programa eran... Mira, y está llegando otro aquí. Sí, es Perlita de Huelva, pase usted que es aquí, Bueno, pues parece que estamos con los micros abiertos, pero bueno. A ver, estamos de fiesta. Dice Party Tonight aquí, sí señor. Estamos escuchando estamos yo diciendo... Los padres fundadores de este programa eran auténticos primeras espadas, cada uno en su género, y estábamos justamente viendo la barbaridad que se curró de entrevista nuestro DJ Funky Chef, nuestro quinto elemento en la sombra, dentro de los padres fundadores, que hacía barbaridades como esta, nada más y nada menos que con Perlita de Huelva. ¡Ale, rumbita buena ahí! ¡Súbele! Que estamos de parte, esto no es un funeral, aunque sea una despedida. Sabría, vida mía, lo que siento por ti. Si ella te contara lo que me oye decir. Sabría, vida mía, lo que siento por ti. Si ella te contara lo que me oye decir. Sabría, vida mía, lo que siento por ti. Si ella te contara lo que me oye decir. Sabría, vida mía, lo que siento por ti. Si ella te contara lo que me oye decir. Sabría, vida mía, lo que siento por ti. Si ella te contara lo que me oye decir. Sabría, vida mía, lo que siento por ti. Mi almohada sabe lo que yo te quiero, cuando por las noches por ti me desvelo. Si fuera la almohada de la cama donde yo duermo, sabría, vida mía, y uno todos mis sueños, Esto que está sonando es, por ejemplo, de una artista canadiense afincada en Barcelona que se llama Misha Wandem. Es su segundo single llamado Conscious, editado por La Panchita, mis compadres de La Panchita Radio Show, que siguen ahí haciendo tribu con toda la comunidad reggae, Alex Baradolonians y Chalar 58. Los podéis seguir ahora que nos vamos nosotros todos los miércoles a partir de las 10:30 de la mañana, me parece que es, durante una horita y pico. Y si no, también en Miss Cloud también. No sé si se me está escuchando, pero sí. Sí, se lo escucha. Bueno, ellos se están transmitiendo, fíjate, empezaron transmitiendo por Facebook y lo han tenido que dejar, porque YouTube también estuvieron. Están transmitiendo por YouTube finalmente, es la más estándar, pero por eso de la brecha generacional que antes hablábamos, Chino, es que es casi imposible que los millennials que están enganchadísimos a Instagram se salgan de Instagram. Es un problemón enorme, porque yo decía antes, a ver, hoy día todos los streamings, todas las ofertas culturales y musicales son multiplataforma, pero es prácticamente imposible salirse de una plataforma o llevarse a la gente de una plataforma a la otra. Bueno, yo he dicho al principio que nuestros colaboradores estaban contando sus mejores momentos y sus peores momentos. Ponle otra vez, Pablo, la canción que sonaba antes. Espera, Chino. Espera, Chino. Y decía, vamos a hablar de los mejores y los peores momentos. Tenemos aquí con nosotros, que ya ha venido, a nuestro compadre Mon Speedy, pero yo iba a hablar de los míos, porque voy a aprovechar aquí para colar los míos. Y bueno, para mí lo mejor de Rusafa Marcha a nivel personal ha sido la cantidad de agradecimientos sinceros y en privado que los artistas que hemos entrevistado durante estos 2 años me han hecho después de hacer las entrevistas. Es más, hay por ahí un comentario de Polo Produce, que es un productor, aparte de amigo personal, pero no lo dice por eso, que es Verso, lo podéis ver por Instagram, que cuando se entera de que dejamos el programa, dice, hay que ver lo mucho que habéis dado pidiendo tan poco, ¿no? Y es algo que a mí me llega a la patata totalmente y por el que me ha merecido la pena estos 2 años. ¿Qué no me ha merecido la pena? Pues encontrarnos cada semana con unas dificultades enormes en la precariedad de medios,
la falta de público, no de público en sí, sino de colaboradores en la parte técnica que nos permitieran cometer menos fallos, hacer que el directo, pues en la realización de vídeo, por ejemplo, fuera más vivo. Hemos tratado de reeditar los vídeos después para que los pudierais ver de una manera visualmente más atractiva con posterioridad, pero bueno, en fin, ha habido la respuesta que ha habido, programas con mucha gente siguiéndolos, programas con mucha menos gente para el esfuerzo que hacíamos. En fin, tiene que haber de lo bueno y tiene que haber de lo malo. Yo estoy feliz porque, sobre todo, más allá de más o menos audiencias, casi todos los artistas que han pasado por el programa luego, voluntariamente y a su forma, han acabado agradeciéndonos de corazón la atención que les habíamos dispensado y el tratamiento que les habíamos dado aquí en el programa. Pero bueno, no me voy a enrollar más, porque otra de las partes principales de este programa tenía que ver con el humor. Hemos hecho antes un fragmento con el Congo, con su aparición, casi se mata el tío grabando el vídeo y encima en vertical, pero es que hubo otro momento legendario en el programa, que fue la gran balacera del Payo Soul Rebel, legendario en Valencia, con el Chino DJ, no menos legendario a la hora de contar chistes malos. Dispáralo, vamos a recuperar. Nosotros habíamos invitado, sobre todo, en la Paladar de Música, claro, pues sobre todo para contar chistes, porque otra de las facetas tuyas por las que eres especialmente conocido es por tu peculiar sentido del humor en las redes sociales. Eso, ¿no? Es verdad que gilipollas soy un rato. Yo siempre estoy de cachondeo contigo con el tema de que vaya chiste más malo, pero claro, es que a base de hacer chistes malos también se consigue hacer gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues pero es que al final lo de malo o bueno es bastante discutible, pero ¿no? Es que los chistes malos llevan una filosofía detrás. Por eso a mí me mola tanto jugar con ese punto, ¿no? El reggae roots, porque a mí todo lo que sean demostraciones públicas de que todo me importa una mierda, me parece la sublimación de la sabiduría. Del humor. Me parece la sublimación de la sabiduría y de la filosofía. Yo soy nihilista, todo me importa 3 cojones y me mola mucho que la gente lo sepa y lo note. Entonces los chistes malos son el epítome de que todo te importa una mierda, porque no quieres ni siquiera hacer gracia, simplemente lo sueltas porque te apetece y te da igual si la gente le hace gracia o si piensan que soy gilipollas. Me da igual. Yo lo que no voy a hacer de ninguna manera es ponerme a debatir sobre cuestiones geopolíticas por internet, que me parece una tontería. La Social Warrior Justice, yo era uno de ellos y me he aburrido ya, o sea que... Pero es que discutir por discutir y tal, y cuando sobre todo hay gente que no quieren llegar a una solución de un problema, sino simplemente discutir, a mí me parece una pérdida de tiempo y energía. Ya. Que no se recomendaría porque luego... Bueno, pero eso que estás diciendo, cuéntalo con un chiste, va. Yo qué sé, tío, hay gente que de tanto debatir se le ponen las claras a punto de nieve, ¿sabes lo que te quiero decir? Las claras a punto de nieve, ¿no? Claro, pues debaten y tanto debatir y al final, dice, tanto va el cántabro a la fuente que al final se rompe, ¿sabes? Tú, José Chino, ¿tenías tú también algún chiste de eso, no? ¿Para contestarle o qué? No, aquí hemos venido a hablar del libro de Payo. Aquí el libro de Payo, dice. Aquí no me libran ni... Vamos. Hombre, el chino no se queda atrás. El chino también tiene lo suyo, sí. Humor amarillo. He pillado 3 que he dicho. Bueno, la competencia. Pero no vais a hacer ninguna mini competi de chistes aquí en un momento dado, porque entre los sois dos ametralladoras. El chino te está pisando los talones en esta semana. Pero si es que aquí no hay competición. En el humor no hay competición. Aquí cuando digo competi, tú me entiendes. Somos gilipollas por libre elección. Aquí no hay ningún juez que... No, pero no me refiero a ese lado de la competi, sino de competir, de quién es mejor, sino de hacer un intercambio de chistes, ¿no? Intercambio cuando quieras. Venga, pues a ver, José, tírate uno, va. Joder, todo me da mal, me quiero quitar de encima ya muy rápido. Y dice, hombre, tienes que ser un poco más optimista. Y dice, hombre, pues quizás ya me debería haber muerto. Qué profundo, tío. Qué profundo nos has dejado ahí. Te lo has dejado ahí encima, te ha tirado el micro directamente. Yo me sabía ese que llegaba un tipo que era optimista y le decía a uno, dice, joder, tal y como va la situación en el mundo ahora, yo creo que dentro de 5 años estamos todos comiendo mierda. Y dice el pesimista, le dice, eso sí hay mierda para todos, espérate. Carlos, tú también puedes contar alguno, ¿eh? Que va. A mí no se me da bien contar chistes. Mira, doctor, vengo para que me reconozca. Y dice, bueno, pues ahora no caigo, ¿eh? Sí. Hostia, tío, dice Mariano, llevamos 40 años casados. Como la balacera. Claro, esa era la idea. Dice, Mariano, llevamos 40 años casados. Dice, ¿y todavía me quieres? Dice, no, todavía no. Dice, papá, ¿te gusta la fruta cocida? Y dice, sí, hijo mío. Dice, pues alégrate, el huerto está ardiendo.
Ese que era en Australia, ¿no? El huerto. Dice, María, prepárate y ábrete de pataje y te voy a comer todo el coño. Y dice, pues espero que vengas con hambre. Dice, ¿por qué tengo bacalao con tomate? Dice, no me has entendido. Dice, no, el que no me has entendido eres tú a mí. Oye, Payo, ¿qué son esos gritos que salen de tu casa? Y dice, pues nada, mi padre, mi abuelo, que le está riñendo a mi padre porque no sabe hacerme los deberes. Hostia, tío. Dice, mamá, los pedos pesan. Y dice, no, hijo mío, ¿por qué? Dice, pues entonces me he cagado. Bueno, eso ya está degenerando. Tanto que ahora que os habéis calentado es el momento de que me tires un reading que tengo preparado. Porque ya puestos y ya que estéis aquí, oye, vamos a ver, esto de la música también consiste muchas veces en improvisar un poco. Y como estamos probando cosas hoy en este programa, en sí mismo es todo el tiempo pruebas y pruebas y experimentos. Y tú también, a mí me gustaría ver quién puede tirarse unas barras aquí sobre la marcha improvisadas. A ver, escuchéis un poquito del reading que hemos escuchado antes, además en vídeo de Nice Time Productions, Fernando García Guereta y Nancy, que digo yo, Senny Really, y a ver si este talkback os gusta para tiraros entre los dos unas barritas ahí en directo. Yeah, man. Yes, I am. Díselo. Ya Blaze. Yeah, man. Ya Blaze. Ya Blaze. Yeah, man. Ya Blaze. Mira cómo vengo con el Ya Bless. Mira cómo dicen Ya Bless. Oye, todo el mundo quiere Ya Bless. Oye, de pip, Ya Bless. Ya de 9 hasta el 10. Sube los chinos que no oigo el estéreo. Sube los chinos que los bailes los geos ya. Ey, ey, y con la pámpara prendido. Estoy prendido. Mira, encuéntrate si estás perdido. Prendido porque estamos prendidos. Tenemos ese fuego para cuando tienes frío. Yo prendido, prendido. Mira, chava, que ya estás metido en un lío. Prendido, prendido. Me quedo con lo tuyo y también con lo mío. Díselo. Dice, y ando caminando fumando mi maíz. Oye, Babilán, brother, only fumai. Oye, Babilán, brother, no la vendáis. Oye, Babilán, brother, only plantáis. Oye, Babilán, rata no quimicai. No abuguequi, no pollo king, no quimiquín, no cocaína, no heroína. Dice, brutality. Ahí está. Ya Blaze. Rusafa marcha desde el barrio guay de Rusafa en Rusafa Radio. Oye, lo han clavado. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que lo manejáis en jamaicano? Pero ahora cámbiales el ritmo y mételes el siguiente. A ver si lo hacen igual de bien. Con este ritmo africano. Escuchad. A ver dónde lo ponéis ahí. Esto lo hace whisky, por ejemplo. En whisky y ginebras. En ginebras de whisky. Dice. Afro. Check. Bob. Cheque. Dale más alto. Cheque. Mueve tu cheque. Mueve que cheque. Hoy en Guinea se baila el cheque. Hoy en África se baila el cheque. Todo el mundo se mueve que cheque. Cheque. Say yes. Yo con el brother de jamás pararé. Say yes. Escuché. Ule dance. Say yes. Say no pararé. Entro con la mano que también conecté. Say yes. Brother, escúchame. Say yes. Prendido, Rusafa. Dice. Oye, Ruabo se baila el cheque. Oye, mira cómo baila el cheque. Mueve muñeque. Mira la mami, no quiero que cheque. Oye, no quiero ni chisme ni brete. Quiero que mueva el cheque en deque. Tira para adelante que viene el machete. Tira para adelante que forma el cheque. Cheque. All right. Cheque. Firmamos los cheques como jeque. En exclusiva en Rusafa Radio para el mundo desde el barrio guay de Rusafa. Que no cheque, que el culo se le cheque. Carlos, ya estoy viendo la cantidad de material que tenemos simplemente para recordar algunos de los muchísimos momentos. Yo no puedo hacer la lista de toda la gente que ha pasado por el programa en un momento u otro. Y bueno, pues tenemos preparado el saludo de una compañera a la que queremos muchísimo, el Chino y yo, que se incorporó precisamente al programa en la segunda temporada, después de que tuviera que dejarlo por obligaciones laborales nuestro gran Congo y Mitch.
Evidentemente no tenía ese punto bizarro tan grande, pero tenía un punto de humor blanco muy divertido. Hablo de nuestra compañera Carola Maldonado y sus caroladas. Bueno, pues creo que hemos llegado aquí a una despedida o a un hasta luego. Lo primero que tengo que deciros es que muchísimas gracias, Monty, Pablo. He estado súper a gusto. Tengo que reconoceros que estaba acojonada porque nunca he hecho radio y entonces, bueno, estaba muy nerviosa, pero habéis sido un muy buen colchón y el Chino también, por supuesto. Así que gracias. Lo mejor que me ha pasado es esta experiencia con vosotros y me encantaría que volviera a repetirse. Lo peor, esos duendecillos de la técnica que me han gastado alguna jugarreta, pero lo peor, me voy a poner seria. Lo peor es que me dejéis así, a mitad de orgasmo. Esto no me parece bien. Así que espero veros muy pronto, ¿vale? Y os mando un abrazo muy fuerte y a todos los oyentes de Ruzafa Radio. Besitos. Chao. Bueno, pues esa era la, entrañable y encantadora Carola Maldonado. ¿Has visto Chino, tío? Cómo nos quería Carola, tío. Le tengo loquito al Chino y loquito a Pablo hoy. Los tengo aquí currando, pero explotados hasta el final. Pobres. Luego lo compenso. Bueno, Carlitos, si me hubieses avisado, la verdad es que hubiese venido igual, ¿eh? Claro que sí. Y el que ha venido igual, porque he dicho, hostia, yo no quiero hacer un saludo grabado, yo quiero venir en persona. Es nuestro gran Mon Spirit, con el que hay que ver los ratos tan buenos que hemos pasado todos los meses durante la segunda temporada aquí en el programa, hablando de cine, ¿no? Sí, claro. Ha sido muy bonito, Carlos. Lo que pasa, bueno, ahora te comentaré la mejor y la peor experiencia, pero la oportunidad de poder hablar de cine, de poder... A mí no me gusta decir crítica porque yo creo que es hablar de por qué te gusta o no te gusta una película y muchos factores, y por eso hay películas que a mucha gente le gusta y otra gente no, y viceversa. Pero ha sido una oportunidad muy bonita y sobre todo venir aquí, la experiencia, la radio en directo es impresionante. Es que es muy divertida. Eso no va a haber ningún podcast que lo supere. Bueno, a ver, explica bien el mejor momento y el peor momento. Vale, como yo prefiero dejarlo bueno para el final, voy a hablar del peor momento. Y sí que es cierto que cuando nos azotó la pandemia y hubo toque de queda, yo estaba en Alboraya y entonces a las 3 de la tarde yo no podía pasar por Valencia. O si venía a hacer el programa en directo, pues probablemente me tendría que haber quedado a dormir aquí. Entonces, en ese sentido, el hacerlo desde casa, yo llevo muchos años en radio, afortunadamente, es un medio que me gusta mucho, y hacerlo desde casa... se me hace muy raro, no sé, no estoy tan acostumbrado. Hombre, claro. Y sobre todo es que a nivel informático soy muy tarugo, yo soy un cibertarugo absoluto, y si recuerdas las veces que conectábamos, yo se suponía que compartía pantalla y yo tenía que ofreceros algo y nunca supe hacerlo. O sea, una cosa que un niño con 1 año y medio ya te lo hubiera controlado, pues yo no soy capaz. Bueno, pero no he sido capaz. Entonces ha sido una primera conexión en Zoom, yo recuerdo contigo, que fue muy agradable, y dije, con esta sección, con este hombre, va a funcionar en el programa porque va como la seda. Hasta que me pediste que yo tocara algún botón y yo no supe tocar absolutamente ningún botón. Es que las dificultades de la técnica son importantes. Aquí la gente se cree que esto es cosa de cantar. Somos boomer y generación X, y ya lo he dicho antes. Lo que pasa es que hay una diferencia. Vosotros habéis asistido a dificultades técnicas que habéis solventado de manera majestuosamente bien.
Pero la dificultad técnica cuando fue conmigo fue única y exclusivamente mi culpa de taruguez. O sea, yo soy un absoluto inútil. Eso se quejaba Carola, que también le pasó lo mismo, ¿no? Que tenía dificultades y ya no te quiero contar cuando lo teníamos que hacer las conexiones en directo. De pronto el micrófono no iba, teníamos que estar pidiéndole perdón y disculpas a la audiencia todo el tiempo. De todas maneras, yo estoy viendo aquí, mira, aquí hay una ristra, no sé si la ves, de mensajes que nos están mandando diciendo: sois unos cracks, nadie debería morir por ir a una protesta popular. Mira. Felicitaciones por el programa de Andrés Pina, que fue el compañero que hizo el primer, mira, tu precedente y Pablo, y el primer compañero que hizo la asistencia técnica del programa. Un gran saludo, Andrés. Vuelve a poner la música de fondo mientras seguimos hablando recordando tan buenos momentos. Otro saludo para Juan también, ¿eh? Joan también. Que a Joan le toca luego, y a Robbie también. Pero, a ver, estábamos hablando del mal momento, pero, oye, estamos de fiesta, chin por haber venido. Claro que sí. Chin por haber venido. Pablito, tú como has dicho que hoy estabas de abstemio, que mañana te cogen un avión o no sé qué. Hoy no, estoy abstemio mientras dure el programa. Exactamente, porque pobrecito que no ha dormido, si es que me lo tengo machacado. Entonces, vamos a hablar del buen momento. Ya me equivoco bastante sin beber, o sea que... por precaución. Ni bebas ni fumes durante el programa. No, pero bueno, bromas aparte. Lo dicho, el mejor momento. ¿Cuál es el momento en el que mejor te lo has pasado? El mejor momento, y sobre todo lo primero, dar las gracias a la audiencia, ha sido precisamente el contacto con vosotros, en el sentido, yo cuando me llamaste, me dijiste, tienes que empezar una sintonía, a mí no me salía poner nada actual, ni nada de John Williams, y se me ocurrió una canción que a mí me gusta mucho, de Antón Carras, que es la que estamos escuchando. Un poco el volumen, si puedes, ¿sabes? Ahí, esa. Es maravillosa. Y te la mandé y en ese momento dijiste, coño, el tercer hombre, Antón Carras, y dije, bien. Y el primer día... Sabe, pero porque yo soy boomer, tío. Claro, pero es por un tema de conexión. Me parece que se alinearon los astros. Yo venía diciendo, ostras, no sé si estará a la altura, si lo podré hacer bien. A ver qué me dice, a ver a quién me ha presentado Chino. Y me encontré con Pablo, que estuvimos hablando porque ha trabajado en el cine, un tío altamente competente. Mucho tiempo, sí, señor. Me encontré con el Chino, que aparte ya somos muy amigos, pero nosotros tenemos dos nexos en común muy guays. Uno que tiene que ver con el cine, que es la saga de James Bond, que nos gusta mucho, y luego con el cómic, que es el Teniente Blueberry. Y luego, posteriormente, hablando contigo, cuando hablábamos de las películas, salían clásicos, salían películas de los 70 de Sidney Lumet, películas de Robert Mitchum, de Orson Welles, y me gustaba ese pozo que podíamos hablar de cualquier tipo. A mí el cine antiguo me gusta mucho más que el de ahora. A mí el cine de plataformas me interesa menos, a pesar de que hay películas y muy buenas. Aunque te has inflado, tío, porque la sección se llamaba El cine en casa, porque tú tuviste la mala suerte de tener que hablar de cine en un momento en que no se podía ir al cine. Efectivamente. O sea, que no se podía ir al cine, o la gente tenía miedo de ir al cine, aunque sí se podía ir, ¿no? Efectivamente. Y tuviste que hablar un montón de cine en casa. José, perdona que te esté dando por saco todo el rato poniendo vídeos, pero mira, vamos a recordar uno de esos momentos en los que tú estuviste comentando en el programa algunas de esas películas que podían verse en alguna de las muchas plataformas en una época, porque todo ha cambiado tanto. Tú mismo lo cuentas aquí en este fragmento de una de tus intervenciones en uno de esos días en el programa, hablando de una película de una plataforma que termina en X, y no voy a mencionar, y en esos momentos en los cuales la gente no podía ir al cine o no iba al cine, y todo el cine era cine en casa. Tanto es así que yo llamé a tu sección El cine en casa, porque era de lo que hablabas, ¿no? Venga, pues va, dispáralo y vamos a recordarlo. Como también hemos compartido otro de nuestros colaboradores, los conocimientos de otro de nuestros colaboradores habituales, que tristemente está pasando por una situación familiar comprometida, como es Fab 51, y que hace que no pueda estar hoy con nosotros en este programa de despedida, pero con el que hemos estado compartiendo durante todos estos meses de la segunda temporada, cuando Fab 51 nos estuvo contando la historia de la legendaria serie Peaky Blinders. Dale, Chino, cuando puedas. Bueno, pues en mitad del desierto de Ruzafa, digo, porque las calles están tan desiertas, más o me dan miedo, ¿no, José?
No te oigo, tío. No te oigo, a ver. Yo con esta música me pongo a bailar. ¿Te pones bailongo? Te pones bailongo. Como no bailes tú solo en mitad del desierto. Bueno, vamos a ver si nuestro invitado de hoy, no es nuestro invitado, sino nuestro compadre Fab 51, nos cuenta cositas que yo he venido preparado, macho, con la gorra de Peaky Blinders y todo, porque quiero hablar de una de las series míticas dentro del mundo de la serie negra, con la que Fab 51 nos colabora todas las semanas. A ver si escuchamos a Fab. ¿Le vamos a escuchar o qué? A ver. Pues no sé, ¿se me oye? Se te oye perfectamente, guapo. Estamos aquí antes de que nos cierren las calles, ya definitivamente a las 10 de la noche con el toque de queda del tío Chimo Puig, que si por él fuera hubiera sido a las 8. A ver, nos vas a hablar de Peaky Blinders, ¿no? Yo he venido preparado a dos con mi gorrita y todo de Peaky Blinders. Cuéntanos, o sea, ¿cómo Peaky Blinders? ¿Por qué Peaky Blinders? ¿Qué representa la serie Peaky Blinders en el mundo de las series de esta última década? Hombre, a ver, estamos hablando de una de las mejores series de la última década. O sea, simplemente. Y hablamos de ella ahora. Tú me decías, eso no está un poco pasado. Yo te digo que no, hombre, está de plena actualidad porque están rodando la sexta temporada, esperadísima sexta temporada, que se estrenará en Inglaterra, en el Reino Unido, a finales del 2021, principios del 2022. Entonces, plena actualidad, vamos. Ostras, pues entonces, a ver, cuéntanos, ¿por qué Peaky Blinders es una serie tan emblemática como de hecho es dentro del mundo de las series negras, de las series policíacas, de las series de gángsters, de mafia, etcétera, etcétera? Cuéntanos cosas, para la gente que, como yo, no la hemos visto. Ya sé que no tengo vergüenza y me vas a matar, pero es que yo no soy muy de irlandeses, la verdad, ya me tenían un poquito saturado, tengo que reconocerlo. Hombre, eso es imperdonable. Di que sí, el chino dice que sí, que es imperdonable. Yo sí que la he visto y me parece muy interesante. Es imperdonable. Vamos a ver. ¿Quiénes son los Peaky Blinders? Vamos a empezar por ahí. Y después ya hablaremos de quiénes hacen la serie. Hay una leyenda que dicen que es una banda que realmente existió a principios del siglo XX en la ciudad de Birmingham. ¿Por qué se llamaban Peaky Blinders? Se llamaban Peaky Blinders porque Peaky es esa gorrita típica que llevan todos ellos, y Blinders hay dos acepciones, ¿vale? Una, que es la que se ha utilizado con el tema de la serie, que es debido a que llevaban unas cuchillas de afeitar de aquellas antiguas grandes escondidas en la gorra para pegarle cabezazo al que querían joder y directamente dejarlo ciego. O sea, de ahí viene Blinders, de Blind. Yes. Aunque después se dice que claro, que a principios del siglo XX, lo cual es cierto, no existían esas cuchillas de afeitar, y se afeitaba todavía con navaja, y entonces lo de Blinders era porque, digamos que un poco deslumbraban y cegaban cuando aparecían. Esta canción va dedicada a todos los bebecitos. Pues, a ver, os estoy diciendo desde hace rato que podéis encontrar la entrevista completa con los chicos del maíz en nuestras redes sociales, como el resto de entrevistas que hemos estado haciendo a lo largo de estas 2 temporadas que estamos despidiendo en esta edición especial final de Rusafa Marcha, tanto en YouTube, como en Instagram, como en Facebook, tanto de Rusafa Radio como del propio Rusafa Marcha o del chino o mío. Bueno, estamos ya en la rectísima final. Bueno, estamos en el tiempo extra, el tiempo de descuento. Normalmente terminamos a las 9:30. Hoy, como nos estamos despidiendo, terminaremos como a las 10 porque tenemos la traca final que disparar ahora en breves instantes. Vamos a dar paso al último de nuestros colaboradores y el único millennial dentro de toda esta playa de boomers como yo y de Generación X como el resto de los compañeros del programa que han ido desfilando a lo largo de estas casi hora y media que llevamos, hora y media y pico que llevamos de programa. Y estoy hablando de nuestro compadre Víctor Gallardo, que nos ha mandado un saludito para recordarnos cuál ha sido su mejor y su peor momento en su lío de redes, donde él nos solía contar mensualmente, cuando la técnica se lo permitía, pues los momentos más hilarantes, más estúpidos
o por el contrario, como ocurrió la semana pasada, más brillantes de las nuevas redes sociales que atrapan a la gente más joven, incluso más joven que él, como millennial, como TikTok y desde luego Instagram, ¿no? Estoy hablando de Víctor Gallardo. Ese es el saludito, su mejor y peor momento que nos contaba. Hola a todos, soy Víctor Gallardo, también me habéis conocido como Istu, el colaborador que vivía en la Badalona Independiente. Para mí ha sido todo un honor participar en Rusafa Marcha y bueno, uno de mis momentos favoritos fue quizá cuando pusimos el vídeo del Chocas al que le llegó la multa de Hacienda en directo. Ese fue un gran día. Y en cuanto a algún mal momento que se me ocurra, pues quizá todos los problemas técnicos que hemos tenido, pero gracias a Carlos Monti y a su equipo, pues tampoco se hizo tan duro. Entonces, no sé, muchas gracias a todos los que habéis estado pendientes del programa y de ver los vídeos y los directos y poco más. Muchas gracias por todo. ¡Ajaja! Y ya se terminaron los vídeos y ya se terminó el programa, o no, porque tenemos ahí un postre especial final, la guinda del programa, bueno, recuperando una de nuestras secciones insignia, porque la gente decía, joder, es que el Monty habla mucho, es que habla encima de la música, no nos deja escuchar las canciones, y además las canciones que pone son todas de moderneo. Pero no, perdona, pero es que en el programa, que no era un programa musical, teníamos una sección que nos repartíamos a pachas allí, el Chino DJ y yo, que se llamaba Paraísos Perdidos, para recuperar aquella música que ya no se hace, ¿no, Chino? Esa música con la que bailábamos o con la que bailamos siempre que podemos o que podemos pinchar muchas veces los viejóvenes como tú y yo, y que bueno, seguiremos pinchando siempre porque música es lo que nos hace mover. Así es. Pues chicos, estamos ya en la rectísima final del programa, los últimos minutos, y aquí en Rusafa Marcha queremos dedicaros esta sesión especial de Paraísos Perdidos de pura party que ha preparado nuestro Chino DJ. Tíralo, maestro de ceremonias. Sí, bueno, una cosa, que lo tire me pongo yo ahí porque la sesión es mía y me tendré que te mola hacer el paripé que está poniendo en la Ahí está, ay, que me has pillado, tío, que me has pillado. Venga, va, dale al play que me vas a salir a fumar. Te voy a dejar así, te vas a salir a fumar. Bueno. Dale. Dale al play. Métele. Venga, va, a ver. Bueno, pues os habíamos dicho que esto no era un funeral, era una fiesta, la fiesta de despedida de Rusafa Marcha, y creo que habéis comprobado, José, qué guay haber recuperado esos paraísos perdidos y que Facebook no nos haya cortado la transmisión de golpe, que lo ha intentado un par de veces. Lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Un saludo para el algoritmo de Cara Libro. Exactamente, un saludo para Mark Zuckerberg. Y espero que os lo hayáis pasado tan bien con nosotros como nosotros lo hemos pasado haciendo con vosotros el programa durante estos 2 años. Vamos a meter la despedida, que ya toca, porque son casi las 10 de la noche, 2 horas de programa hoy, edición especial definitiva, la edición de despedida de Rusafa Marcha. ¡Po! Tiene su final, nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad, como el lindo clavel. Y hasta aquí llegó la riada que decía aquel, porque llega el momento de terminar, son las casi 10 de la noche
Y yo solo quiero recordaros que este siempre ha sido un programa en una emisora de radio de barrio, una emisora digital, We Love Ruzafa, el barrio seguramente más diverso de la ciudad de Valencia para el mundo. Queremos darle las gracias en particular a Joan Fábregas y a Robbie Bertassi por habernos permitido toda clase de desmanes canallas que nos hemos permitido en este programa a lo largo de estos 2 años. Recordar a todos los muchos entrevistados protagonistas del barrio de Ruzafa que también han pasado por el programa. Estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, ¿recuerdas, Chino, aquella entrevista estupendísima con el gran Juanjo Almendral de La Marcha, de La Edad de Oro, de Continental? Oye, ahora nos vamos a ir después, ¿no? Hombre, vamos a continuar la juerga. El personal que está viéndonos o que nos vea en su momento a través de redes sociales, que se lo pase bien también. Y queremos recordar pues otros personajes que han pasado por aquí, yo que sé, por ejemplo, Juancho de mi Plaza, que es otro personaje del barrio. El libro este de la presentación que hiciste también de los ovnis también fue muy interesante. También fue muy interesante, los ovnis en plan Don Quijote, que sucedía en Ruzafa. Sí, cuando vino Paco cuando vino Paco del refugio, Paco del Miñarro, restaurante Refugio, Paco que ahora Miñarro presenta su que empieza libro. ahora empiezan unas actividades muy interesantes en el refugio, mira. Pues eso es, ¿no? O cuando estuve, por Resistencia. ejemplo, el videoclub Resistencia de Cine Clásico en el barrio Stromboli, o el compañero de la única tienda de discos al antiguo Sanza que queda en el barrio, que es Ultrasound. Bueno, Es bueno, decir, también está, oye, por cierto, mira, también estaba Killing Time, que por cierto, Killing Time, que que tiene también una tienda de estuvo con música que también nosotros. estuvo con nosotros y que el jueves que viene, mira, pinchamos nosotros presentando nuestro sello. Pues mira que, hostia, qué bueno, pues mira, Sí, aprovecha mira. para anunciarlo, tío. Oye, nada, que el jueves que viene, desde las 8 de la tarde, estaremos mi compañero Gerard, el imparable transeúnte, y yo presentando a nuestro sello, Neuentun Records, ya sabéis. Pues ya lo sabéis, esto ha sido los 2 años que podéis encontrar en nuestros canales de YouTube, nuestros canales de Instagram y también de Facebook, los 2 años de diversidad cultural y diversidad sonora desde un barrio polifacético y artístico como es Ruzafa para el barrio, desde el barrio guay de Ruzafa para el mundo, que ha sido Ruzafa Marcha. Seguro que nos vamos a seguir viendo, tenemos un montón de proyectos, yo por lo menos tengo un montón de proyectos, sobre todo en prensa escrita, tú tienes, Chino, un montón de proyectos también Sí. de carácter sonoro y cultural. Yo no me querría olvidar para nada de nuestro compañero Pablo, Hombre, la tercera solo pata faltaba- de este programa. Solo faltaba que hay Y que yo ver soy lo que ha sufrido el pobre. la pata muda, pero bueno, no, la verdad es que me lo he pasado muy bien. He conocido, gracias a vosotros, a gente muy maja y muy solidaria y muy estupenda. Y no me ha importado tener que pelearme con la técnica. Entiendo perfectamente que esto es una emisora Muy humilde, muy precaria. y con buena intención. Y nada, ha sido un placer pelearme con la mesa de mezclas y ha sido un placer pelearme con vosotros dos. Queridos, Oye, ¿y todo... por qué a Pablo se le escucha siempre mejor en el micro? Ah, porque Pablo tiene Porque preferencia. yo tengo chaval. el micro bueno. Ah, mira. Tiene el micro bueno. no, nunca me lo he cambiado, ¿eh? No lo sé. Es lo que es. Como sea, queridas, queridos, todo tiene su final. Nos vemos en las redes, pero sobre todo nos vemos en las calles. Hasta siempre desde Ruzafa Marcha. Adiós.